Hola, bienvenidos. En este capítulo voy a presentar este tema que he titulado Paginación en Listbox. En uno de los capítulos que vimos los contenidos de Listbox, hubo un comentario donde precisamente me hacía la sugerencia de presentar una paginación en Listbox y una opción de búsqueda. Estoy haciendo este capítulo precisamente por ese comentario, por esa sugerencia y vamos a abarcar estos 5 puntos. Vamos a crear el formulario, vamos a ver lo que tiene el evento initialize, vamos a hacer la paginación, vamos a buscar el registro en el listbox, lo que escribamos en esta caja de texto. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Como vemos aquí de forma inicial, presentamos los datos, el registro del 1 al 20. Y aquí vamos a tener una opción para seleccionar el número de registro que querramos presentar. Vamos a tener un botón para anterior, un botón para siguiente. En el siguiente nos muestra el siguiente bloque de registros, del registro 21 al registro 40. En el siguiente, del 41 al 60. Si le damos a anterior, nos debe mostrar del 21 al 40. Vamos a dar clic y como podemos ver, nos está mostrando del 21 al 40. Si hacemos una búsqueda, si aquí escribimos, por ejemplo, Chile, le damos un clic y nos posiciona en ese registro donde encontró el país. Si le escribimos la capital de, por ejemplo, La Paz, nos posiciona en ese registro, en la capital de La Paz, Bolivia. Vamos a ver cómo tenemos implementado este código y el formulario que tenemos. Vamos a crear el formulario con todos estos controles. Tenemos, estos son etiquetas o labels. Este es un combo box. Este es una etiqueta donde mostramos esos símbolos para simular que es un botón de siguiente y un botón anterior. Una caja de texto donde vamos a escribir el dato a buscar, ya sea el nombre del país o la capital, y el botón donde vamos a hacer esa búsqueda. Aquí vamos a presentar los datos. Vamos a ver el segundo punto, que es el evento initialize. En el evento initialize, aquí lo vemos. Vamos a hacer lo primero, es cargar los datos del combo box. Vamos a cargarlos con estas líneas de código y vamos a decirle que nos muestre 20, que nos haga esa lista de 20, 50, 100 o todos los registros. Y vamos a darle un valor por default a ese combo box de 20. Estos números los podemos modificar cuando tengamos, por ejemplo, una base de datos de miles de registro. En este caso tengo una base de datos con pocos registros, son 193 registros. Estoy tomando como ejemplo este de país, capital, moneda y población, el número de habitantes por cada país. En algunos no tengo datos, son datos que encontré de internet, probablemente tenga algunos errores en el caso de la capital, en el caso de la moneda o en el caso de la población. Eso no es lo importante, ya que lo que quiero presentar en este capítulo es la funcionalidad del formulario. Es únicamente tomando como ejemplo esos datos con esos registros. Vamos a cargar los registros iniciales en este procedimiento que se llama cargar registros. Estos códigos que tenemos aquí son los colores que le estoy asignando al formulario cuando inicia. Se dan cuenta, tiene un color verde tenue y los botones tienen un color más oscuro. Bueno, vamos a cargar los registros iniciales mediante este procedimiento, que es el que tenemos aquí. Estoy escribiendo el comentario en cada línea de código para que sepamos de qué se trata y también ustedes puedan comprenderlo mejor. Este es el nombre de la página o de la hoja.
Le estoy asignando un alias con una P. De esa forma lo vamos a conocer el nombre de esta hoja. Una variable donde vamos a obtener el último registro o los registros que hay en esa hoja. Este es un dato o es un label, dice LBL último, es, perdón, LBL máximo, es el que tenemos aquí, donde vamos a presentar el número total de registro con esta línea de código. Las propiedades del listbox vamos a limpiar con esta propiedad clear. Con esta propiedad column count vamos a asignar el número de columnas que queremos presentar. Como podemos ver, aquí tenemos 5 columnas. Vamos a asignarle con esta propiedad column width. Vamos a asignarle la longitud de cada una de esas columnas. Y esta es una variable que iniciará con 0. Vamos a validar el dato seleccionado en el combo box. Recuerden que aquí estamos diciendo de que en el combo box podemos seleccionar 20, 50, 100 o todos. Eso es lo que vamos a hacer en esta línea de código. Vamos a validar qué dato tiene seleccionado el combo box. Si tiene un número de registro o si tiene todos. Si tiene todos, vamos a asignarle el valor a esta variable, el registro o el número máximo. Y aquí en lo que tenga el combo box, si tiene 20, 50 o 100. Esta variable la vamos a ocupar en nuestro ciclo for, que es donde vamos a cargar los datos al list box. Entonces, iniciará del registro número 2 hasta el valor de esta variable. Recordemos que aquí el registro número 2 inicia aquí, porque el primero lo estamos considerando como eh, perdón, como encabezados de nuestra hoja. Ok, eso es lo que vamos a hacer y vamos a hacer el recorrido. Vamos a cargar un consecutivo. Aquí le escribí país, pero aquí en realidad es el consecutivo, lo que vamos a presentar en esta columna. En la primera columna será el consecutivo del 1 en adelante. Si nos damos cuenta, la hoja no tiene un consecutivo, inicia con el nombre del país, pero mediante código le estamos asignando con esta variable un consecutivo del 1 al 20, del 21 al 40, como lo pudimos ver en la parte inicial del formulario, cuando carga el formulario. En la siguiente vamos a validar si el registro tiene datos. Es decir, que lo que tenga o el recorrido que vaya haciendo este ciclo, la variable i, vamos a validar si tiene dato en la columna 4. Si nos damos cuenta, en la columna 4 algunos están vacíos. Aquí vamos a hacer esa validación. Como se trata de número, en caso de que no tenga registro, como le estamos asignando un formato de número, si no hacemos esta validación, nos mostrará un error en el registro que esté vacío. Vamos a evitarlo con ese código. Y finalmente vamos a asignarle datos a estos que tenemos en la parte inferior. Aquí vamos a ubicar lbl numreg, que es esta etiqueta. Le vamos a decir que ahí nos muestre este texto mostrando el número de registro que tenga esta variable. Si seleccionamos 20, aquí va a decir 20. Si seleccionamos 100, aquí va a decir 100. Y vamos a concatenar esta palabra, registros. Si se dan cuenta, ahí nos decía mostrando 20 de 193 registros. Algo así estaba mostrando en esta parte aquí. Entonces, aquí vamos a escribir 1, como es la forma inicial. Aquí vamos a ver 1 y aquí vamos a ver 20. Como es la carga inicial, por default carga 20 registros, porque repetimos, aquí en nuestro evento inicialize le estamos diciendo de que por default muestre 20 registros. Eso es lo que va a mostrar
en la carga del formulario, que va a estar en el evento Initialize. La paginación, son nuestros botones anterior y siguiente, esos son dos procedimientos. Vamos a dar doble clic en siguiente y aquí vemos el código que tenemos implementado. Es un procedimiento que va y de igual manera va a ser un recorrido en búsqueda de esos siguientes registros. Obviamente en la primera carga son 20 registros y si le damos un clic en siguiente, nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una validación si dice el número validación si es mayor o igual al último registro. Es decir, que cuando vayamos dando clic en siguiente, 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 va a llegar un momento en que vamos a llegar al último registro y pues obviamente si ya no hay más registros no nos debe de mostrar nada, debe quedarse hasta el último registro encontrado. Esa es la validación que vamos a hacer aquí. Si ya llegó al último registro, simplemente se va a salir del procedimiento. Y posteriormente, en caso de que no sea el último registro, va a llenar las propiedades del listbox, lo que vimos en el evento initialize, lo que acabo de explicar en el punto anterior. Vamos a asignar estas variables y vamos a asignarle a estos labels unos valores. Esta siempre va a iniciar en cero porque es el número de registros que debe presentar en el listbox. Esta etiqueta LBL primer registro, que es lo que presentamos aquí, cuando se trate ya de la paginación, ya sea la segunda o la tercera o las siguientes, entonces le vamos a asignar el valor que tenga este label, se lo vamos a poner aquí, porque es la siguiente paginación. Entonces, y le vamos a sumar 1. En la variable inicio, vamos a iniciar con lo que tenga el LBL último. Es decir, que esta variable inicio debe tomar el valor que tenga este label. Y la variable fin le vamos a decir que tome ese valor, del valor que tenga la variable inicio y que le sume el número que tengamos seleccionado en el combo box. Si aquí tenemos 20, aquí le va a sumar esos 20. A manera de que aquí debe de llegar al número 40, al registro 40. Si vemos el ciclo, dice que la variable i va a iniciar con la variable inicio y va a llegar hasta el fin, que en este caso, para la segunda paginación, sería el número 40 y va a iniciar en el número 21. Eso es lo que va a contener estas variables y así sucesivamente se va a ir pasando. Por ejemplo, después de la segunda, deberá ser del 41 al 60. Estas esta etiqueta le vamos a asignar el nuevo valor que va a tener el último más 1. Y este lo va a ir sumando porque está dentro del ciclo for hasta llegar al último registro. Ahí es donde va a asignarle el valor a ese label. Y este contador va a ser igual, va a ir sumando de uno en uno hasta llegar al último registro. Y aquí vamos a cargar nuevamente los datos en cada una de las columnas. Aquí nuevamente voy a corregir este que es el consecutivo y aquí va a ser país, capital y moneda. Aquí nuevamente vamos a validar si el campo tiene número de población o está vacío y vamos a asignar el último dato que es esta etiqueta. En el botón anterior vamos a hacer casi lo mismo, pero en lugar de sumar vamos a ir restando, como por ejemplo en este le vamos a ir restando lo que tengamos en el combo box porque debemos de leer hacia atrás. Esas son las variantes que vamos a encontrar con el código que tenemos implementado en el botón siguiente. En el botón anterior, esas son las variantes que vamos a encontrar en este procedimiento. Vamos a comparar, por ejemplo, este ciclo for. Dice es igual a inicio a fin.
Aquí vemos lo mismo que dice inicio a fin. Todo lo demás son datos muy parecidos o idénticos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos lo mismo y así sucesivamente. Estos dos botones están bastante parecidos o relacionados en cuanto al código que tenemos implementado. Únicamente debemos identificar esas variantes. Y por último, vamos a ver de qué manera vamos a hacer la búsqueda y que nos seleccione el registro cuando lo encontremos. Nos lo va a seleccionar en el list box. Lo que escribamos en este campo, al momento de darle clic, aquí va a ser todo esa lectura del código. Vamos a hacer la primera validación. Vamos a validar si tenemos algo escrito en nuestro campo, en nuestro text buscar. En caso de que no, se va a salir del procedimiento. Va a ser la siguiente validación si el contenido o si nuestro listbox tiene datos. En caso de que no, también se va a salir del procedimiento. Si no se cumplen estas condiciones, va a continuar con esta parte del código. Esta es una variable que nos va a llevar el número de total de registros que tengamos en el listbox, ya sea que tengamos 20, 50 o tengamos todos. Esta línea de código, como dice aquí en el comentario, va a ir seleccionando el registro. Va a empezar seleccionando de uno en uno conforme vaya recorriendo el ciclo. Y en estas dos variables vamos a obtener el dato de lo que tengamos en nuestro listbox en la columna 1 o en la columna 2. Aquí vemos esas columnas. Iniciamos con la columna consecutivo. Recordemos que en nuestro listbox la columna empieza en la 0, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente el número de columnas. Por eso aquí le estamos diciendo de que el país lo vamos a obtener de la columna 1 y la capital en la columna 2. Aquí es donde vamos a hacer la búsqueda o la comparación de los datos en cada una de los recorridos que va a ir haciendo en el listbox. Vamos a decirle que si el país, que lo vamos a llevar en esta variable, o la capital, sea lo mismo que tengamos escrito en nuestro text box, en ese momento encontró el registro y va a salirse del procedimiento y ya no va a continuar con la siguiente parte del código. Y como con esta línea vamos seleccionando cada uno de los registros, ese registro va a quedar seleccionado. Eso es lo que logramos, que el registro quede seleccionado cuando encuentra lo que estamos buscando, ya sea el país o la capital. En caso de que no encuentre ningún registro, vamos a hacer esta parte del código. Con esta línea de código vamos a quitarle la selección que va a ir teniendo cada uno de los registros y vamos a mostrarle este mensaje. Y vamos a vaciar el contenido del text box. Vamos a verlo en ejecución nuevamente. Vamos a cambiarle aquí a 100 registros y vemos que nos muestra del 1 al 100. Si hacemos la búsqueda, vamos a decirle, por ejemplo, Buenos Aires. Vemos que se queda seleccionado el registro. Vamos a escribir Madrid, por ejemplo. Aquí está, lo encontró por capital, por el nombre de la capital. Si nos damos cuenta, escribimos Madrid en minúscula todo y aquí está escrito con la primera en mayúscula. Este código donde vemos que tiene OKs, lo está convirtiendo en mayúsculas tanto el contenido de la variable como el contenido de nuestra caja de texto, la que tenemos ahí. Entonces, por eso no importa si lo escribimos en minúscula o lo escribimos en minúscula. Vamos a escribirlo en minúscula y vemos que lo encuentra. No importa si lo escribimos en mayúscula o en minúscula. Por ejemplo, si escribimos Perú,
nos dice que no lo ha encontrado porque ese registro no está en este bloque. Si le damos en siguiente y aquí escribimos Perú, dice que tampoco lo ha encontrado porque si nos damos cuenta, vamos a buscar a Perú. Perú lo tiene con un acento. Si lo escribimos sin acento, no lo encuentra. Eso lo debemos de tomar en cuenta que no estamos haciendo esa validación. Si lo escribimos con acento, ahora sí nos lo encuentra. Debemos de tener cuidado en esta búsqueda si nuestras palabras la tenemos con acento. Vamos a seleccionar todos y si nos damos cuenta nos muestra del 1 al 193. Si le damos clic en siguiente, ya no hace nada porque son todos los registros. Anterior tampoco, pero si seleccionamos cualquier otro, por ejemplo 100, nos muestra al darle clic en siguiente del 101 al 193. Si damos en anterior, nos muestra del 1 al registro 100. Eso es lo que tenemos en este capítulo. Espero que haya sido interesante para ustedes. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia con este capítulo, por favor háganlo saber en los comentarios para abarcarlo en otro capítulo. Los veo en el siguiente capítulo y aquí los espero con un capítulo nuevo. Gracias.